nuestros asientos y damos gracias a Dios por este tiempo. Siempre es bueno adorar a nuestro Señor, bendecir a nuestro Señor, sabiendo que Él es un Dios vivo, que Él habita en medio de su iglesia, que desde el día que lo conociste a Él, Él nunca dejó de trabajar en tu vida. Él sigue haciendo su obra en nosotros. En esta noche me gustaría poder hablar acerca de un tema que lo hemos puesto allí: cuidado con la incredulidad. Hay cosas que a veces no alcanzamos a comprender bien. De hecho, la damos, ¿no es cierto?, por sentada, como es, por ejemplo, la pequeña o gran fe que cada uno de ustedes tiene. Hoy ustedes están en este lugar porque le han creído a Dios, y eso no es algo de ustedes. Eso es algo que ha sido dado por Dios a cada una de nuestras vidas como un regalo, como un don. Es un fruto del Espíritu. Y hoy por hoy hay personas que, aunque a usted le parezca mentira, quieren creer y no pueden. Personas que en algún momento han creído, pero esa fe se ha apagado. Por eso el título para esta noche: cuidado con la incredulidad. Pero sería bueno que juntos pudiéramos definir de alguna manera qué es incredulidad. Y alguno tal vez dice, bueno, la incredulidad es la duda. Es algo más que una duda. Una duda puede ser algo temporal. Sin embargo, la incredulidad es algo sostenido. Es una duda sostenida. Y una duda sostenida no deja de hacerse sentir en la vida de cada uno de nosotros. Una duda sostenida afecta nuestro carácter. Una duda sostenida dirige el curso de nuestras acciones. Una duda sostenida define una ideología, como es el ateísmo. Define un comportamiento, como es la indiferencia de un ateo o la agresividad de un ateo. Define un rumbo, y ese rumbo nunca va a ser cerca de Dios, sino todo lo contrario. La incredulidad es peligrosa. Aún esto afectó a los mismos discípulos del Señor. Dice la palabra de Dios que todos juntos estaban en un lugar, pero Tomás no estaba. Y cuando le dijeron que Jesús había aparecido, la incredulidad ya había tomado parte de la vida de Tomás. Entonces Tomás dijo: si yo no meto mis manos en su costado, en los agujeros de sus manos, no creeré. Así habla la incredulidad. Determina no creer. Define no hacer algo. Es un carácter. Es un camino, es una decisión que uno toma. Cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, Jesús dijo: sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre esta confianza, yo voy a edificar mi iglesia. Si esta confianza no está presente, no puede haber iglesia. Podemos reunirnos en un lugar por costumbre, podemos reunirnos en un lugar porque nos hace sentir bien, porque tenemos una comunidad, porque nos relacionamos con personas, pero si la fe no está presente, la vida de Cristo no está en nosotros. Debemos de ser celosos, no solo en la búsqueda y en el desarrollo de la fe, sino en el cuidado de la fe. Y debemos de tener cuidado con la incredulidad, con ese comportamiento sostenido. Hay un cuento que nos muestra de alguna manera lo que es la confianza en la vida de una persona, lo que es la incredulidad y cómo se definen estos caminos. Y este cuento habla de un rey que tenía a su lado en la corte un joven creyente. Y este joven, por supuesto, era diferente a los demás jóvenes
porque su relación con Dios lo hacía una persona gozosa, una persona alegre, una persona de confianza que siempre tenía un mensaje positivo. Entonces el rey lo puso cerca de él. Y esta persona siempre decía, Dios es bueno y sus caminos son perfectos. Y el rey medio como que lo verdugueaba a veces, ¿no? Mirá lo que dice este. Pero el joven siempre se mantenía en esa confianza, al punto tal que el rey comenzó a creer. Y lo trajo cerca de él. El rey se sentaba en el trono y él estaba ahí en un banquito al lado. Lo quería tener cerca a este hombre de fe. Y al rey le gustaba cazar. En un momento él salió a cazar y por supuesto aquí lleva, junto con todos los demás, cerca a su amigo, a este joven cristiano. Y de repente sale un león de la maleza, este león ataca al rey y de un zarpazo le vuela los 3 dedos de la mano derecha. El joven se quedó petrificado cuando vio esto y cuando reaccionó le disparó al león y lo mató. Y el joven dijo, Dios es bueno y perfecto, pero el rey se enojó. La incredulidad había invadido de alguna manera el corazón del rey. Y el rey dijo, bueno y perfecto, y me arrancó los 3 dedos. Agárrenlo a este joven y métanlo en la cárcel, y que no salga hasta que yo diga. Algo amargó la vida de ese rey, lo que venía creyendo, lo que estaba pasando en él, pero él abrió el corazón a la incredulidad de alguna manera y eso cambió su camino y eso cambió su carácter. Y a ese amigo que tenía al lado lo envió a la cárcel. Y como al rey le gustaba cazar, salió nuevamente de casa, sin su amigo que estaba en la cárcel, por supuesto. Y en algún momento el rey se descuidó y se fue solo por los matorrales y el resto de la comitiva se fue por ahí por la selva. Y ahí había una tribu de caníbales al acecho esperando que alguno se descuidara. Y por supuesto al descuidarse el rey, lo agarran al rey. Y se lo llevan al rey para entregarlo como sacrificio a sus dioses. Y el rey estaba desesperado, muerto de miedo. Cuando ya lo van a sacrificar a sus dioses, le agarran la mano y miran que le faltaba 3 dedos. Y los caníbales dicen, no podemos entregar a este hombre como sacrificio a nuestros dioses porque es imperfecto. Suéltenlo. Y el rey salió desesperado, se fue a su castillo y dijo inmediatamente, por favor, tráiganme a mi amigo. Y el amigo viene, sucio, porque estaba en la cárcel, dejado, flaco, pero con una gran sonrisa. Y el rey le contó a su amigo lo que había pasado, y su amigo dijo, Dios es bueno y perfecto. Pero el rey todavía estaba un poquito afectado por la incredulidad también. Y dice, ahora la pregunta que yo quiero hacerte, si Dios es bueno y perfecto, ¿por qué vos estuviste 3 meses en la cárcel y salís con esa sonrisa? Y el joven le dijo, mire rey, si yo lo hubiera acompañado a usted, nunca lo hubiera dejado solo. Entonces los caníbales probablemente nos hubieran agarrado a los 2. Pero como a usted le falta 3 dedos, el sacrificio hubiera sido yo. Entonces, en la cárcel, Dios guardó mi vida. Dios no falla, Él es bueno y es perfecto. Amén. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida, porque muchas veces al no comprender la manera en la que Dios se mueve, inmediatamente nosotros abrimos la puerta a la incredulidad, que como dije en un principio, determina carácter y dirección de vida. Y nos corremos y nos apartamos. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Separados de mí, nada podéis hacer. La incredulidad fue la primera actitud que tuvo el hombre y que hizo que la raza humana cayera. Por la incredulidad el hombre escuchó la voz del enemigo y puso en tela de juicio la palabra de Dios. Y no es algo distinto a lo que a menudo solemos hacer nosotros hoy. Por más que Dios habla a nuestra vida, a veces le damos tanto crédito a lo que sentimos y lo que nos rodea
que ponemos en tela de juicio el dicho de Dios y hacemos de esa circunstancia temporal algo completo. Algo pequeño que está ocurriendo ahora, lo hacemos valer más que lo que Dios habló a nuestra vida. Y eso que estamos viendo ahora no es algo definitivo, es solamente una porción del proceso del trato de Dios en nuestra vida. Esa aparente contradicción no es para decir Dios es mentiroso. Es para decir en mi corazón, Dios está haciendo en mi vida las cosas de manera perfecta. Y el que yo no lo entienda, me muestra su grandeza y mi pequeñez. Si no, no lo necesitaría Él. Lamentablemente la incredulidad, a diferencia de la fe, potencia nuestras debilidades. En nuestra naturaleza caída, todos los presentes tenemos debilidades. Por medio de la fe, somos renovados, somos recreados. Pero por medio de la incredulidad, nuestras debilidades se potencian. Y como dije anteriormente, definen carácter y rumbo. En esta noche yo quiero hablar acerca de una familia. Digo una familia, ¿por qué razón? Porque buscando en la palabra de Dios esto que el Señor había puesto en mi corazón, sin quererlo, leo la palabra de Dios y veo que en una familia las debilidades que son producto de la incredulidad están presentes en los miembros de cada una de esas familias. Y como siendo que Dios tenía un propósito definido sobre esa familia, la incredulidad llevó a que esta familia no pudiera disfrutar, sino que diera riendas sueltas a sus debilidades y lamentablemente no pudieron disfrutar ese propósito como Dios lo había establecido. Y es mi deseo que realmente hoy cada uno de nosotros podamos de alguna manera tomar el ejemplo y no permitir que la incredulidad habilite al enemigo en nuestra vida y robe absolutamente nada de nosotros, porque por medio de la fe nos ha sido dada todas las cosas. Amén. La palabra de Dios dice así en Génesis capítulo 27, versículo 41 al 46. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, vamos a ver aquí un gran problema familiar. Pero me gustaría que nos pudiéramos contextuar un poco para entender cuál es el propósito que Dios tiene para esta familia. Cuando Dios se identifica con los patriarcas como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Con esto Dios está diciendo que su propósito va a trascender generacionalmente y va a pasar por cada uno y se va a cumplir la palabra que Él prometió a cada uno. Esta familia tiene palabra de Dios, tiene una promesa de Dios. Lo único que tiene que hacer esta familia es creerlo. Y no solamente tienen una promesa de Dios, tienen antecedentes. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios sobre el sacrificio de Abraham, Isaac no tenía que hablar del sacrificio de Abraham porque Isaac era el sacrificio de Abraham. Él no tenía que contar ningún tipo de historia ni escuchar ningún tipo de historia porque él era el protagonista de esto.
Él escuchó de su padre cómo nació de manera providencial de su madre estéril, pasada de edad. Toda la vida de este joven fue una vida de milagros, una vida de promesas de Dios. Cada aspecto de su vida fue empapado por lo sobrenatural. Su esposa, elegida sobrenaturalmente también. Ambos recién casaditos, yendo a la tierra de Gerar, escuchando de parte de Dios: no bajen a Egipto en busca de ayuda, yo los voy a prosperar en esta tierra. Ellos vieron cómo la multiplicación sobrenatural de sus cultivos se dio, cómo los pozos que tapaban fueron pozos nuevos hasta que se hizo un pozo en donde salía agua viva. Ellos participaron de todo. Había confianza en sus corazones, pero sucedió algo. Y todo empezó con algo pequeño. La mujer de Isaac no podía quedar embarazada. Sin embargo, su esposo oró por ella y Dios le contestó. Pero ella vio que en su vientre había un revoltijo bárbaro y no sabía lo que era. No había ecografía en ese entonces. Pero Dios, que es mayor que cualquier ecógrafo, le dijo: en tu vientre hay 2 naciones. La mayor servirá a la menor. ¿Qué le está diciendo con esto? Tu familia no va a ser como el resto de las familias de la tierra, en donde todas las cosas son de manera normal. El mayor es el que lleva la mayor bendición, el menor. Tu familia tiene propósito. Yo tengo promesas sobre tu familia. Es necesaria que tu familia me crea para que yo pueda cumplir lo que me propuse. ¿Por qué? Vos te preguntarás: me pasa lo que me pasa. ¿Por qué a mi familia le pasa lo que le pasa? ¿Por qué vivo lo que vivo? Porque tenés propósito. Por eso no sos igual que los demás. Por eso las cosas te pasan de otra manera, de otra forma. Porque Dios está formando su plan en tu vida. Porque Dios dijo: en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, voy a hacer algo diferente. Desde el día que entregaste tu vida a mí, yo lo voy a estar haciendo. Pero qué fácil que es cuando la circunstancia se plantea de una manera distinta a lo que Dios habló, entre la duda y con ello la incredulidad. Probablemente la esposa de Isaac representa una debilidad notable con respecto a la incredulidad, y es la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es la frustración sostenida, los anhelos que no se cumplen. Eso lo tengo adentro. Eso mora en el corazón. Eso hace que esta mujer diga: ¿para qué quiero la vida? Aunque Dios le había hablado, ahora el momento de dificultad le está diciendo: ¿para qué quiero vivir así? Porque esa mujer está amargada. Es cierto, vivió un montón de cosas de la mano de Dios, pero ahora hay un problema que a todo lo otro que vivió es secundario, pero le está pegando por un lugar distinto, un lugar que la está amargando, y que tomó una decisión. Porque la amargura es una decisión, porque esa frustración sostenida adentro nuestro comienza a destilar hiel. Ese producto de la incredulidad me aleja de Dios, y si yo me alejo de Dios no quedo hueco, lo sustituyo por otra cosa adentro mío. Y ella está diciendo: yo no quiero vivir más. Después la palabra de Dios dice que cuando lo vio a su hijo mayor irse detrás de las mujeres paganas, la amargura en su corazón estaba presente y dice: no quiero vivir más. Pero Dios le dijo: el menor va a ser el que va a ser servido por el mayor. Se está confirmando el porqué de la palabra de Dios, pero ella no lo puede ver. Lo único que ve ella es a través de su amargura. La amargura nos lleva a tomar decisiones radicales de despegue. Estoy cansado del trato de Dios. Estoy cansado de esperar en Dios. Voy a hacer algo por mí mismo para que lo que Dios me dijo se produzca.
Y ese es el peor error que podemos cometer en nuestra vida. Porque no es una acción que nace de la fe, del amor, sino que nace de la amargura, de la insatisfacción. Es pretender obligar a Dios a hacer las cosas, cuando nuestra relación con Él tiene que ser completamente distinta. Y esa decisión radical me lleva a aceptar el costo sin considerar el costo. La madre hace que el hijo engañe a su padre y a su hermano para arrebatar la bendición de Dios. Y en su amargura ella dice: hijo, que la maldición tuya sea sobre mi vida. Una persona amargada dice: basta, se terminó. Una persona amargada dice: voy a hacer las cosas como yo creo que tienen que ser hechas. Y una persona amargada dice: no me importa lo que pase, me hago cargo. La palabra de Dios dice que en ningún momento brote una amargura en nuestro corazón de manera que muchos sean contaminados. Ella pensó en ella misma, pero no se dio cuenta que había un propósito divino y que a través de la decisión que ella estaba tomando afectó a todo el resto de su familia. Cuando vos te amargás, no es con vos solo el asunto, afectás a todos los que están alrededor. Afectás a tu esposo, a tus hijos, afectás a todos. Porque la amargura no es algo con la que me quedo yo, es algo que sale. Como también cuando los frutos del Espíritu, porque la raíz y el árbol es bueno, salen. Yo bendigo a los que están alrededor mío. La amargura hace daño a los que están alrededor mío. Y esta mujer, desde esa amargura, quiso forzar el propósito de Dios con sus propias fuerzas y lo único que hizo fue traer daño y división en toda su familia. La amargura es un fruto de la incredulidad. Cuidado. Si Dios está demorando mientras trata con tu vida, ¿sabes por qué es? Porque lo necesitas. Es tan importante la voluntad de Dios como el tiempo de Dios. Dios conoce cuál es el tiempo de cada uno. Dios conoce cuánto tiempo lleva que fortalezas que se han edificado adentro nuestro definitivamente tengan que caer. Dios conoce cosas que todavía vos no conocés y si no son tratadas en un momento determinado, vos vas a avanzar y lamentablemente vas a caer. Y todo lo que recibas lo vas a perder. A veces nosotros consideramos que el bien de Dios es siempre y cuando Dios haga lo que yo quiero. No me doy cuenta que el bien de Dios es mucho más allá de mi propia estimación. El bien de Dios para la vida de cada uno de nosotros es perfecto. Cuidado con la amargura. Estudiemos nuestra vida. Si ha habido amargura, si está presente la amargura, si lo que hago lo hago desde la amargura. Si es así, hay un camino de vuelta. El segundo aspecto está presente en la vida de Isaac, el padre, y es la rebeldía. Y uno a veces no entiende cómo puede ser que un hombre que vivió al lado del Padre de la fe, que fue el sacrificio en el monte de Dios, que vio la mano de Dios, que él hablaba y Dios le contestaba, que tiene promesa de Dios, se rebele con Dios. La palabra de Dios dice que a Isaac se le empezaron a cerrar los ojos. Tenía 132 años. Sus ojos se comenzaron a apagar y lo último que él veía era que el hijo de la promesa, que era Jacob, era un debilucho. Él andaba ahí colgado de la falda de la madre, andaba de tienda en tienda, dice la palabra de Dios, y el otro era grandote, iba a cazar con el arco, pero Dios dijo, este es el que va a ser el heredero de la promesa. ¿Qué pasa cuando Dios dice una cosa y yo veo otra cosa completamente distinta? ¿Qué pasa cuando doy por hecho que lo que yo digo es tan seguro que lo de Dios es secundario? Se provoca la rebeldía. ¿Y qué hago en la rebeldía? Aunque Dios haya hablado, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que creo que es lo correcto. Este es el que va a heredar, porque es el fuerte, es el que me trae a mí el cabrito para hacerme el guiso. Este es el que me enorgullece.
Cuidado que los hijos no son para enorgullecer a los padres, ¿eh? Los hijos tienen su identidad, los hijos tienen su personalidad, los hijos son para glorificar a Dios, y si glorifican a Dios van a enorgullecer al padre, pero el motivo de los hijos no es, oh, mira qué buen hijo tengo, ¿no? Y eso es lo que creía Isaac. Mi hijo todo peludo, ahí con el arco, con la flecha, qué bueno, ese es el hijo que va a heredar. ¡No! El menor es el que va a heredar. Pero ya sus ojos se cerraban y él dice, ya voy a morir. Entonces esto lo tengo que hacer rápido. ¿Sabés cuánto tiempo más vivió Jacob? 43 años más. Y él decía, voy a morir, entonces todo esto tiene que ser rápido. Pero no era rápido porque creía que iba a morir. Era rápido porque sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando hay rebeldía. Queremos hacer la cosa rápida porque sabemos que estamos haciendo otra cosa. El que creyere no se apresurará. El que se mueve en fe sabe que no hay nada que pueda impedir el propósito de Dios en su vida. No tiene que apurarse por miedo a perder. Quien se apura por miedo a perder es quien cayó presa de la incredulidad. Y la rebeldía, dice la palabra de Dios, que es como pecado de idolatría. ¿Por qué razón? Porque en lugar que Dios prime en el centro de mi corazón, lo que prima en el centro de mi corazón es mi amor propio, mi criterio propio, y es al cual me inclino, le rindo culto y lo obedezco. A Dios lo corrí a un lado y la rebeldía ahora está dirigiendo mi vida. Entonces la amargura de la mujer, la rebeldía del hombre, está haciendo en esta familia una división, siendo que Dios tiene un propósito para esta familia. Pero esta mujer está amargada, escuchó la voz del enemigo. Este hombre se volvió rebelde, está mirando lo que sus ojos inmediatos ven y no lo que Dios dijo. Y aparece, por supuesto, ¿quién? El tercero, Esaú. Que Esaú representa el fruto de la incredulidad, del menosprecio a Dios. Muchos creen que el asunto con Esaú empieza desde el canje de las lentejas por la primogenitura, pero no, Esaú antes de ese canje, ya a él le gustaba a las mujeres que no tenía que gustarle, o que no tenía que ir, ¿no? Gustarle le puede gustar, ¿no? Pero no tenía que ir. Y él quería a las mujeres paganas como Sansón. No le interesaba el propósito de Dios, le interesaba la satisfacción inmediata, le interesaban los placeres de la vida, los deseos del cuerpo. Por eso él cae frente a esto y por eso cae también frente al engaño que el hermano le plantea. ¿Para qué quiero la primogenitura? ¿Para qué quiero la bendición? Si igual me voy a morir, dice Esaú. Dame el plato de lenteja y te la cambio. No le interesaba. Menosprecia. ¿Cuántas veces estamos cantando, aunque no lo puedo ver, Él está obrando? Y por no poderlo ver, le damos crédito a lo que vemos y menospreciamos lo que no vemos por lo que vemos, creyendo que eso es lo más importante. Pero qué astuto el enemigo con una familia con propósito. Sembró amargura en una persona, sembró rebeldía en la otra, menosprecio en la otra, todo producto de la incredulidad. Toda una familia dividida cuando puede estar unida. ¿Cuántas veces pasa esto mismo en la iglesia también? Porque la familia no es ni más ni menos que una representación en escala de lo que es la iglesia. Somos sacerdotes de nuestra casa, la virtud de la mujer empapa a los hijos son formados en amor, discipulados. Es una pequeña iglesia. Y si el enemigo logra introducirse y sembrar amargura, rebeldía, menosprecio, los hijos que son el legado, ¿qué es lo que van a absorber? ¿Cómo van a crecer? Si la amargura se fija en nosotros, líderes de la iglesia, ¿cómo va a crecer la iglesia? La amargura va a llevar, ¿no?, a querer salirme con la mía, la rebeldía va a llevar, ¿no?, y todo eso va a afectar al resto del cuerpo. Qué distinta que es la confianza en Él. Hace que todas esas debilidades no se potencien.
Entonces vemos Rebeca con amargura, Isaac con rebeldía, Esaú con menosprecio hacia las cosas de Dios y finalmente el protagonista, el heredero de la promesa, que es Jacob, caracterizado por el engaño. Siendo que la promesa era para él, ni su madre ni su padre le enseñaron a ver las cosas como correspondía, por medio de la fe. Y él también vio las cosas de manera inmediata. Entonces veo que mi madre está amargada, veo que mi padre le va a dar la bendición a mi hermano. Si no hago algo, se pierde el propósito de Dios. ¿Cuántas veces esto pasó en nuestras vidas? Tenés que hacer algo y si no haces nada, se pierde. Eso es una mentira. Mientras yo quiera hacer la voluntad de Dios, nunca se va a perder el propósito de Dios en mi vida. Dios no va a dejar que lo pierda. Pero si yo lo quiero hacer. Jacob lamentablemente cayó en el engaño y engañó a su hermano. Y vos sabés que cuando uno engaña, no es que engañe una vez, crea un hábito de engaño y se junta con personas que engañan. ¿Qué hace la madre? Vení, Jacob, vamos a engañar a tu padre. Y entre los dos engañan al padre. Y la vida de Jacob a lo largo de toda su vida fue una vida de engaño y ser engañado, como es la característica de los hombres en los últimos tiempos. Porque ese engaño se fijó como forma de ser. Fue una incredulidad que quedó en la vida de él. Y llevó toda una vida a ser liberado de eso. ¿Qué hace la persona que engaña? La persona que engaña no engaña solamente a otros, se engaña a sí mismo también. Y para poder afirmar lo que cree, engaña a otros. El que engaña busca atajos. Atajos a la voluntad de Dios. ¿Sabés qué es un atajo? Nada. Nada. Hay un camino, hay una llegada. El atajo no es nada. ¿Qué pasa si en una competencia alguien toma un atajo? ¿Entendés? Ni siquiera pierde, ni siquiera sale último. Es descalificado por tramposo. En nuestra vida es igual. Cuando para el propósito de Dios queremos tomar atajos, delante de sus ojos somos descalificados. Es preferible salir último y no quedar descalificado. ¿Se entiende? Pero la incredulidad nos lleva a un carácter y a un curso de acción en las cosas. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de todo esto? Que antes que Jacob comenzara a huir y pese a todo el lío que tenía en su familia, el Señor, ¿qué le dijo? Te volveré a traer a este lugar y no te voy a dejar hasta hacer todo lo que te he dicho, todo lo que me he propuesto. Muchos hombres de Dios fueron esclavos por un momento de la incredulidad, pero lo maravilloso que Dios no permitió que ninguno de ellos siguiera ese camino de desviación. El Señor los estaba esperando para decirle, volvé por el camino por el cual fuiste. La incredulidad no es algo definitivo en nuestra vida, siempre hay un camino de vuelta. Pero me tengo que estar viendo a mí mismo y decir, ¿estoy amargado? ¿Hubo una frustración en mi vida tan grande que ahora las cosas se hacen a mi manera? ¿Soy rebelde porque prefiero dar más crédito a lo que ven mis ojos que a lo que Dios dijo? ¿Menosprecio? Prefiero lo inmediato que lo que Dios me da, la satisfacción natural de las cosas y no la plenitud espiritual con la cual también recibo la satisfacción natural. Engaño, porque Dios se demora demasiado y si Dios no hace algo la cosa se pierde, cultivando una vida de engaño continuo en nuestras vidas. Eso es producto de la incredulidad. La incredulidad te endurece. La incredulidad potencia tu debilidad, pero la fe te ablanda, la fe
te fortalece. La fe permite que la debilidad en tu vida se convierta en una virtud. La fe permite que crezcas, que te renueves. La incredulidad cada vez te va secando más, alejando más y te va matando espiritualmente. Por eso el título es Cuidado con la incredulidad. El Señor te dice, hay un camino de vuelta. Y si alguno cayó bajo esto que nos pasa a cualquiera, cuando nos descuidamos el enemigo ya está ahí, como estuvo en la vida de Pedro. En instantes Pedro dijo, tú eres el Cristo, pero luego vino el enemigo y le dijo a Pedro, el mismo que está diciendo que es el Salvador del mundo, se deja matar, y si se deja matar, ¿te va a salvar a vos? Y si te agarran todos estos, te van a linchar. En un momento Pedro se desesperó. David dice en el Salmo 55, versículo 3, que él no le tiene miedo a las circunstancias de afuera. Él no le tiene miedo a los enemigos que pelean con él. Él le tiene miedo a la voz del enemigo en su vida. El enemigo no es para que vos le tengas miedo, pero sí para que tengas cuidado con las voces del enemigo sobre tu vida. Cuando las cosas se planteen de una manera distinta a la que Dios dijo, ahí el enemigo va a venir y va a hablar a tu vida. Dios es mentiroso. Dios no es suficiente para sostener lo que dijo. Y vos lo vas a perder absolutamente todo de esta manera. Y si vos cedés a eso, es un camino largo. Hasta que después te das cuenta, pero Dios te está esperando para que vuelvas. Y Él te dice, volvé por ese camino. Volvete a las fortalezas, prisioneros de esperanza, porque yo te restauraré al doble. Hoy vivimos tiempos donde no podemos dar el lujo a que la incredulidad forme parte de nuestra vida. Dios está tratando con una iglesia, porque una iglesia se levanta por medio del fundamento de la fe pura en Cristo. Por eso está trabajando la vida de cada uno de nosotros, para que la incredulidad no sea la fuente de nuestra vida, sino la confianza pura en Cristo. Amén. Los invito a ponerse de pie.